bendiciones. Bienvenidos una vez más a este servicio online. Gracias por estar allí pendiente de recibir este mensaje. Gracias por prestarnos su pantalla y estar atentos pues, a la palabra de Dios que vamos a recibir en este día. Así igualmente le quiero pedir a usted que el resto de su familia usted lo pueda congregar. Es una palabra muy importante de edificación para la familia y para cada uno de nosotros a la hora de responder por lo que conocemos en la familia, por el propósito de cada uno de nosotros y por el propósito que tiene la familia tal cual en conjunto para mostrar en la sociedad el camino verdadero en el cual nosotros debemos estar. Quiero pedirle a usted que no solamente se quede con este mensaje, que lo pueda compartir, que si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal y así con quien comparta también este mensaje, usted le pueda pedir que se suscriba a nuestro canal. Recuerde que allí mismo puede dejarnos toda la petición de oración, puede hacer los comentarios que usted crea conveniente y allí pues también nos puede sugerir algunas cosas que nosotros podemos utilizar para mejorar, para llegar a mayor cantidad de almas posible. Así que reúna en su hogar pues allí de toda la familia, póngase atento, póngase justo, no esté muy pendiente de esta palabra y la continuidad, prepare su oído, pase el switch para no escuchar otras cosas exteriores u otros comentarios, no esté oyendo otras cosas, sino que por el contrario esté muy pendiente de todo lo que va a recibir, esté muy pendiente también de la iglesia, de todas las actividades que estamos realizando y quiero hacer un llamado muy particular ahora mismo. Mucha gente suele estar pidiendo ahorita oraciones porque como creen en un Dios bombero, salen corriendo pues a pedir justamente la oración ahora que nos está aconteciendo algo, pero nosotros tenemos ya cierta cantidad de tiempo, años pues, décadas y aún el milenio pidiendo justamente que el pueblo se vuelva a Cristo. No por eso estamos aquí para juzgar, pero sí es el momento para aprovechar de que todo el mundo entienda que solamente Dios tiene pues la salida. Quiero hacer un paréntesis aquí antes de hacer todas las cosas porque hoy creo que se pone de manifiesto más que nunca la indiferencia del ser humano como tal. Y unos pues huimos de una situación, otros nos guardamos y no nos percatamos realmente de lo que nosotros queremos hacer. Pedimos la oración por uno que me interesa sin tomar en cuenta a los demás. Pedimos la oración por alguien que está cercano, pero nunca nos percatamos del mal que puede hacérsele a otra persona. Si a alguien pues necesita también la ayuda, no hemos tendido la mano porque consideramos que no lo necesitaba. Entonces parece que, como lo decía el viernes pasado, está nada más que de ánimo, de emoción y sentimiento. Entonces hacemos las cosas que todo el mundo está pidiendo o seguimos la corriente del mundo cuando deberíamos seguir la corriente que establece pues el Señor para nosotros seguir y hacer. Así que yo le pido pues que sea usted entendiendo esto que hoy le digo y que pueda doblar su rodilla, pueda elevar una oración, elévela verdaderamente de corazón. No lo haga porque los otros lo están pidiendo, sino por el contrario, porque tiene una convicción en su corazón, porque sabe cuál es el propósito y porque Dios de alguna manera le ha llamado también a amarnos los unos a los otros, por tanto oramos los unos por los otros y hablamos palabra de verdad los unos a los otros. Los que hoy necesitan de bien, recuerde lo siguiente, a muchos de ellos a veces nosotros le decíamos el mal. Así que si nos unimos de verdad en un solo sentir, yo creo pues que va a ser posible que el Señor nos saque de todas estas cosas porque es Dios el que va a poder sacarnos a nosotros adelante en toda esta situación, ayudarnos a superar lo que hoy estamos viviendo y seguro estoy en la palabra del Señor que así vendrá. Así que estemos pues muy atentos a todas las actividades que hace la iglesia, los llamados que estamos haciendo a orar, los llamados que estamos haciendo pues a ser prudentes, los llamados que hacemos a que prive la sensatez, a ser sabios en todas estas cosas y verdaderamente a podernos tender una mano los unos a los otros, sin temor a que vaya a ocurrir en nosotros algo peor. La gente que le teme a la muerte o a lo que le teme, eso es lo que le va a venir. La gente que le teme a la muerte duda de si puede hacer algo por alguien más. Se encierra y por el contrario, allí lo que hace es
apagar la luz de Cristo, la luz del Espíritu, que nos lleva a nosotros a hacer las grandes cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que pues atento a todas las cosas, a todos los llamados que vamos a hacer, cuando vamos a reiniciar todas las actividades normales, de acuerdo pues a lo que se está viviendo hoy, y seguros pues de que lo vamos a superar. Allí donde está, quiero que se una con su familia, que es un momento de oración, sobre todo en este día, un viernes de la pasión de Cristo, un viernes donde debemos nosotros entender que todo lo llevó Cristo en sus espaldas, en sus llagas, y que es un momento también para clamar como clamó Él también al Padre. Así que vamos a poner este servicio en las manos del Señor, a fin de que todas las cosas pues se hagan conforme a tu voluntad. Padre eterno, Dios poderoso, grande eres tú, y no hay otro como tú. ¿Quién es, Señor, el que va a entorpecer lo que tú has decidido hacer? Ya sea para los que algunos pueden ver como bien o para los que algunos pueden ver como mal. Lo que hoy acontece, siempre lo he dicho, Señor, está en tu control, porque es tu voluntad la que se hace, y tú eres el que permite que estas cosas también acontezcan. No obstante, Señor, nosotros entendemos que no hemos andado en tus caminos y hemos querido también hacer tu voluntad, pero reconocemos delante de ti que lo hemos querido hacer a nuestra manera, no como tú nos dices, Señor. Hay pequeños detalles, hay pequeñas cosas que son fundamentales para ti, tu santidad, que nosotros dejamos de hacer, que nosotros obviamos, que nosotros consideramos que es nuestra propia opinión la que se debe hacer. Por eso cuesta cumplir un propósito, por eso cuesta entender lo que tú quieres que nosotros hagamos. Por eso muchas veces nosotros nos vemos involucrados en estas maldiciones, en estas pandemias y en todas estas cosas que nos están aconteciendo. A pesar de que decimos ser tus hijos, Señor, no nos regimos por las reglas que están establecidas por ti. No tomamos la Biblia para que nuestra vida sea regida por ella. No tratamos de meditar en ella, no buscamos de tu presencia para que venga la revelación de lo que leemos, de lo que oramos y de lo que pedimos, para ver si realmente somos merecedores de esto o de pedirlo de forma correcta. Yo te ruego, pues, Señor, que nos perdones, que seas tú, pues, entendiendo que carne y polvo somos y que no hemos sido obedientes a tu palabra y que por esa razón nosotros no hemos cumplido tu voluntad. Ayúdanos ahora, Señor, así como ayudaste al pueblo de Israel, pueblo que era duro de servir, como también nosotros lo somos, como lo hemos sido hasta ahora, que no hemos entendido tu palabra, no la hemos seguido y aún en obediencia, Señor, no hemos andado, porque hemos querido hacer las cosas como yo las entiendo, como me conviene y como mejor me parece. Así te ruego que nos ayudes también nosotros a cumplir pues ese mandamiento de amarnos los unos a los otros, de sobrellevar las cargas de los otros, que no entendamos o entendamos muy bien que tú no haces ascensión de personas y que así nosotros tampoco deberíamos hacerlo, que tanto uno como el otro requieren o necesitan también de una ayuda, de una mano, no solo el que está cerca de mí, sino aquel inclusive del que yo digo que no conozco, también puedo elevar una oración, como yo hoy la elevo, no solamente por la iglesia, no solamente por la familia que tengo, sino por todos los que hoy padecen, y no solo por los que están enfermos, sino por el contrario, Señor, para que los que no están enfermos entiendan cuál es el compromiso y cuál es la responsabilidad, cuál es el llamado que tenemos también para tender una mano, que si nos volvemos en amor los unos a los otros, entonces tú puedes volver, tú puedes entornar, porque ese sería el significado, Señor, de nuestro arrepentimiento. Retraeríamos nuestro pie de hacer lo malo y verdaderamente tú podrías obrar en cada uno de nosotros, que nuestra iglesia se pueda levantar y tu gloria pueda resplandecer en cada uno de nosotros, que no haya contienda entre nosotros y que hoy día, en momentos donde necesitamos estar más que nunca unidos con un plan, con una estrategia, con unos pasos, con un camino a seguir, nosotros estamos, parece que más distanciados que nunca. Cada uno da su propia opinión, cada uno hace lo que le parece y cada uno en su individualidad y en su propio deseo hace, no importa si va contra alguien más, con tal de estar resguardado, salvo, cuando realmente lo que nosotros tendríamos que buscar, Señor, es la salvación delante de ti, no importando si nuestra vida inclusive da cuenta, porque ¿qué hacemos nosotros con ganar, Señor, acá todas las cosas y nuestra alma se pierde? Así está escrito. Haz pues que este convencimiento llegue a nosotros, que lo primordial es salvar nuestra alma y poder estar nosotros delante de ti. No es simple y llanamente estar pensando en miedos, en temores de que nos vaya a pasar algo o que nos vaya a ocurrir algo. O sea, por eso suelo decir, Señor, que el que tiene miedo
quédese en su casa, quédese guardado. Ya tú lo dijiste en un momento, cuando decidiste que tenías que quitarte a los madianitas de encima del pueblo de Israel, tú llamaste a Gedeón y le dijiste a Gedeón, teniendo él 32,000 soldados o 32,000 personas dispuestas supuestamente a luchar, le dijiste a él, haz correr en medio del pueblo, que el que tenga miedo, que vuelva hacia su casa. Así igualmente digo yo hoy, el que tenga miedo, vuelva hacia su casa. Y dice mi Biblia entonces, Señor, que cuando Gedeón hizo correr eso, se le fueron 22,000, porque no estaban muy seguros de lo que tenían que hacer. Así que este camino es para valientes. Los que oran son verdaderamente los que te creen, Señor. Los que hacen las cosas es porque sienten y saben que están bajo la cobertura. No son de los que se aprendieron el Salmo 91 para recitarlo ante los demás, sino que verdaderamente van a la batalla. Yo te ruego, pues, Señor, que tengas o traigas esta convicción a cada uno de nosotros y todo se haga en tu voluntad. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la adoración, Señor, porque solo sé que en tus manos es donde nosotros hallaremos la salvación, porque tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. Tú eres, Señor, el dueño de la vida, tú eres el dueño de la muerte. Tú decides quién es parte de aquí, quién se queda o quién estará en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Allí mismo donde está, levante su mano y repita conmigo. Al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Cuando comencé a estudiar, o fui a estudiar, salí de mi casa al lugar donde me correspondía estar, conocí al dueño de la residencia o la casa donde alquilábamos y vivíamos allí como estudiantes. Y tuve la oportunidad de hablar personalmente con él. Sulpicio Vallenilla se llamaba ese señor. Era dueño de varias casas, pues. Y él personalmente vivía en una muy grande donde tenía también un negocio que parecía una quincalla porque vendían de todo allí, más el alcohol que también vendían allí. Y una vez conversando con él, o sea, nos invitó a tomar un café, y conversando con él hablaba acerca de la relación que tenía con su esposa y de lo que él quería hacer. Y dentro de todas las cosas nos decía, muchachos, tienen que seguir estudiando y tienen que lograr su propósito, porque solo aquellos que tienen convicción en lo que quieren hacer llegan hasta allá. Eso es válido, decía él, en tu relación laboral y en tu relación matrimonial. Y él nos contaba algo que le había acontecido a él. Él era divorciado, estuvo luego viviendo con una señora y luego se separó de ella. Y para ese momento él estaba solo, no quiso volver a unirse a nadie más. Y nos comentaba que con las dos personas que él había vivido anteriormente, las dos mujeres que había vivido anteriormente, le había advertido algo que luego, habiéndoselo dicho, como suele hacerlo el Señor a veces con nosotros, no respondieron a lo que él había advertido. ¿Qué era lo que hablaba? Para hacerle este cuento corto. Le había dicho a su primera esposa, él tenía ciertos bienes. Y si bien es cierto que no era, como él decía, rico, así, como que tenía todas las riquezas, sí tenía pues algunas posesiones, algún dinero que le daban cierta posición. Y la persona que se unió a él le advirtió y le dijo que si venía solo por el dinero que él tenía que saber que él era una persona arriesgada y que a él le gustaba involucrarse en los negocios, pero que a veces esos negocios podían salir mal. Y si salían mal, la persona que iba a estar con él, en el caso de esta mujer, debía acompañarla en esos momentos malos. No solo de voz, no solo de boca, sino de acción en ese momento.
Pues aconteció que hizo un negocio, le salió mal habiéndose casado con esa persona y bajo esa promesa ya tenían 2 hijos. Cuando el hombre hizo algo que no salió muy bien, le fue mal en ese negocio y estuvieron muy comprometidos, generaron deudas que él tuvo que deshacerse de algunos bienes para poder cumplirlas y le costó mucho recuperarse. En ese momento, la señora generó un tipo de situación, un tipo de problema que terminó separándose porque le decía que era loco y que él no tenía que haber hecho eso, que tenía que haber pensado en la familia. Así que se separó. Luego se unió a otra persona con la cual no se casó, sino que se unió, vivía con esa persona, contaba él. Y cuando se fue a unir a esa persona le contó lo mismo, o le dijo lo mismo, que él era un tipo de persona que hacía negocios a veces que en un momento determinado salían mal. Y yo le pregunté, ¿y por qué tú decías eso? Porque en todo negocio que tú emprendes, en toda actividad en que tú haces, hay un momento en que te va a ir mal. Y la persona debe tener la convicción de que lo va a compartir contigo, quiera o no, suceda o no. Tú haces lo posible para que no te ocurra. Por esa razón, cuando vino el problema también, en una escasez, en un momento que le fue mal, también por algo que ocurrió, la persona también presentó algunas discusiones, algún problema que prefirió él entonces separarse, apartarse. Desde allí decidió no unirse a nadie más. Y decía él, las personas deben ser de convicción, las personas deben conocer realmente qué cosa es lo que tienen que hacer y deben tener principios. Yo no le escondí nada a nadie, decía él, y yo solía decirle que esto podía ocurrir porque cuando los negocios salían bien, oye, disfrutábamos todos muy bien, pero cuando fallaba, entonces venía a caerme encima por una situación que ya yo había advertido, cuando lo que debía hacer era ayudarme. Realmente no te sabría decir si él tenía la razón, porque los detalles de todas estas cosas no los conozco. Pero cuando veo estas cosas, él dijo algo que yo suelo repetir, porque lo importante, decía él, no es lo que tú dices o lo que prometes en ese momento, es lo que posteriormente haces o accionas en el momento en que eso que advertiste acontece. Cuando conversaba ahora con alguien, me decía que a veces la Biblia tiene algunos pasajes que parece no significan nada. Y yo le aseguro de algo, así como le estoy contando de esto. Cuando leo mi Biblia, yo veo que Jesús siempre estuvo advirtiéndole a sus discípulos lo que iba a ocurrir con su vida. Y le estuvo advirtiendo algo que ya había sido profetizado, que iba a pasar con él. Entonces, yo he llamado hoy este tema, no es lo que dices, es lo que haces. Porque realmente lo que nosotros hacemos es lo que nos va a dar identidad. Es lo que va a identificar lo que nosotros hacemos, lo que nosotros somos, perdón. Así que, si debemos estar claros en algo, es que lo que nosotros hablamos debe coincidir con lo que nosotros hacemos. Si eso no coincide, tenemos inconveniente. Y eso es algo que deberíamos observar todos los que decimos ser los hijos de Dios. Porque a veces, estando en la iglesia, o leyendo la Biblia, o orando, decimos algunas cosas que no son verdad en nuestras vidas. Y que nosotros no las llevamos a cabo. Y que cuando se presentan los problemas, como dice mi Biblia, cuando vienen los problemas y el afán de las riquezas engañosas, nosotros dejamos este camino. O nos apartamos, o dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros debemos ser personas de convicción, con principios en Cristo Jesús, sabiendo qué cosa es lo que realmente deberíamos hacer y conociendo lo que el Señor dice, nosotros deberíamos ser constantes, no venir nosotros a variar o a dejar una cosa porque algo me conviene más o me convence más. Así que vemos un pasaje que yo suelo ahora entender cuando veo la Biblia, porque ahora que estamos en estos días de Semana Santa, muy poco nosotros ponemos atención a ese pasaje que está allí y que creo que tiene una fuerte enseñanza con relación a quiénes debemos ser nosotros con respecto a Cristo y cuál es la vida que usted debe desarrollar delante de los demás.
Pues cuando yo veía anteriormente, no conocía la Biblia, pero cuando llegaba Semana Santa, todos los cines, o al menos había uno donde yo iba, que toda la semana iba pasando las películas de Jesús. Y todas terminaban en la crucifixión de Jesús. La primera se llamaba Jesús de Nazaret, la segunda le ponían la crucifixión de Cristo, la tercera era la pasión de Cristo, y todo era relacionado con eso, pero siempre era la misma película, variaba una que otra cosa, pero era la misma película. Y nunca llegué a ver allí este pasaje en particular. Siempre se dice que los apóstoles huyeron, que Judas vino, lo traicionó, lo besó, se mostraba el beso de Judas y la crucifixión de Jesús. Pero hay un pasaje en particular que creo yo tiene mucho que decir. Y al escudriñarlo, al preguntarle al Señor, al mostrarme el Señor el mensaje que quería llevarle a todo, o sea, quizás por eso le hago esa introducción de lo que tengo que hablar hoy de parte de Dios. Lo que me dijo el Señor que le dijera a usted hoy tiene que ver con algo que parece insignificante. Cuando Jesús va al Getsemaní y ora y está allí, dice mi Biblia que vino una turba, vino un grupo de personas con palos, piedras, espadas y todo esto, a buscar a Jesús de Nazaret. A la cabeza iba Judas, que era el que tenía que señalar quién era Jesús. Porque en la noche algunos no le conocerían y algunos que estaban muy metidos en el aspecto religioso no lo conocían, habían oído de Jesús, pero personalmente no lo conocían. Y esto suele ocurrir, esta es la primera cosa que tenemos que aprender. Solemos hablar muy fácilmente de personas que nosotros no conocemos y somos dados a criticar, a señalar y a juzgar situaciones que nosotros no conocemos. Prestamos el oído fácilmente porque alguien comentó, porque alguien habló y juzgamos entonces a la persona sin verdaderamente llegar a conocer quién es esa persona. Aquella gente conocía de Jesús, había oído de Jesús, pero no le conocían personalmente, no se habían sentado en ningún momento, no le habían dedicado un momento porque consideraban además que con Jesús no se podían sentar. Pero es fácil juzgar a alguien cuando nosotros no le conocemos. Y esto es lo primero que quiero que observen. Hay un pasaje allí narrado por Juan, aunque este pasaje lo narran todos los evangelios. Es el único de los pasajes, o uno de los pocos pasajes, que es marcado por los 4 evangelios. Los 4 evangelistas son los que señalan toda esta situación. Y si lo señalan los 4, algo importante hay en esto para nosotros aprender. Dice mi Biblia que vino aquella turba y a la cabeza quien los dirigía estaba un personaje. Se llama, Juan lo señala y dice que se llamaba Malco. Y Malco era el siervo del sumo sacerdote. Ser el siervo del sumo sacerdote es aquella persona que está optando en ese momento, es un sacerdote y está optando a convertirse en sumo sacerdote, porque así estaban establecidas las reglas, las leyes de los judíos, basados en el libro de Levítico. Decía que aquel que iba a ser luego el sumo sacerdote debía servirle al que hoy estaba nombrado. Así que no era cualquiera. Él estuvo justamente en el momento, en la reunión íntima donde decidieron quitarle la vida a Jesús, donde negociaron todas aquellas cosas. Él estaba allí. Para que estuviese allí debía ser una persona también importante y debía pertenecer a aquel Sanedrín que estaba establecido allí en ese momento. Cuando llega allí, Marco viene con toda aquella turba y se presenta allí. Dice mi Biblia, en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 10 y versículo 11, que en ese momento desenvainó Pedro la espada, la sacó y le cortó la oreja a Malco. Y dice allí mi Biblia, y Malco era siervo del sumo
sacerdote. La saca inmediatamente y le corta la oreja. Y quizás usted esperaba, si usted estuviese en esa situación, en esa condición, usted le daría las gracias a Pedro o a quien hiciese algo como eso. Eso es válido cuando la persona no tiene su propósito claro. Este pasaje es lo que me abre a mí la ventana para conocer el carácter de Cristo y las características de un Dios vivo que tiene su relevancia o su poder en la palabra que da, que todo lo que dice lo cumple, que todo lo que pronuncia o sale de su boca es verdad y se va a hacer sobre esta tierra. Conociendo tal cosa, o sea, esas características, voy a ver aquí, voy a aprender de ese pasaje cosas que necesito saber, porque quizá usted se hace la pregunta, ¿por qué una persona sigue tal cosa? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Cuando estamos claros en lo que tenemos que hacer, vamos a aprender de Jesús lo que tenemos que trasladar a nuestra vida. Y lo primero que vamos a aprender allí es que Jesús, tenía o conocía su propósito. Sabía cuál era su propósito, y todo hijo de Dios debe conocer su propósito, un propósito que tiene características específicas. Cuando aquello ocurre, lo lógico que esperaríamos nosotros, si no conocieras Escritura o no conocieras las películas, lo que se llama allí, o como la pasión que vivió Cristo, o el momento crítico de esa entrega, de esa traición, aplaudirías a Pedro. Le agradecerías a Pedro por lo que está haciendo. O a la persona que te está ayudando, aparentemente tú le agradecerías. Tú estarías muy agradecido porque te están defendiendo. Es la reacción típica que deberíamos tener todos nosotros. Pero en ese momento Jesús reacciona. Y el versículo 11 le dice a Pedro, le hace saber a Pedro, le dice: guarda tu espada, vuelve tu espada a envainarla, dice. Y le dice esto: ¿acaso la copa que me ha dado mi padre a beber no la tomaré? La copa que me ha dado mi padre a beber no la tomaré, le dice Jesús a Pedro. Y esa no era la primera vez que Jesús reprendía a Pedro, cuando aparentemente Pedro lo que le está es salvando, cuando Pedro le está ayudando. Pero Pedro, a pesar de que está haciendo eso, está reaccionando o está haciendo algo tal cual como reaccionaría un hombre común y corriente que no tiene ninguna experiencia o no tiene ningún conocimiento espiritual del propósito que Jesús va a cumplir o que tú vas a cumplir. Porque no era la primera vez que Jesús reprendía a Pedro cuando trataba de ayudarlo, de defenderlo. Lo que a ti te parecía o te parece que es una ayuda, que no es una ayuda al propósito al cual tú quieres hacer o quieres llevar a cabo. No entendemos a veces este tipo de cosas, pero cuando alguien tiene su propósito claro, sabe realmente cuál es el apoyo y cuál es la ayuda que debe recibir. Y algunos que quieren ayudar de la forma que ellos consideran, les va a chocar esto. Porque yo creo que Pedro quizás se molestó allí y como cualquier otro pudo haber reaccionado. Bueno, yo lo que te estoy es ayudando. Yo lo que te estoy extendiendo una mano. Yo lo que estoy es haciendo algo. Te estoy quitando a los enemigos de encima. Pero no entendían lo que realmente quería hacer. Y digo no lo entendían porque realmente lo habían leído y habían oído de eso. Y habían conocido que en los profetas estaba anunciado lo que había de pasar. Y no era la primera vez que Pedro era reprendido por Jesús en esto. Cuando nosotros leemos en Mateo 16, 16, observe lo siguiente. Pedro es el que dice, le da una respuesta. Jesús hace esta pregunta: ¿y quién decís vosotros que soy yo? Preguntó primero: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron que, bueno, eres Elías, o que eres Jeremías, o alguno de los profetas que ha resucitado. ¿Y vosotros quién decís? Se lo hace y se lo pregunta directamente para que aquellos que están con él sepan ciertamente quién es Jesús. Y todos callan, menos Pedro, que es el que dice: Señor, tú eres el Cristo,
Esa es la gran declaración que da Pedro. Y Pedro quizás envalentonado por aquello, porque Jesús le dijo, ciertamente Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y allí le dice inclusive que le va a entregar las llaves del reino, y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Así que creo yo que Pedro, llevado justamente por esa declaración que acaba de hacer Jesús luego continúa con ellos y le aclara a ellos, mire, es necesario, al declararle él que él era el Hijo de Dios, entonces Jesús le dice a ellos, lea su Biblia, Mateo 16, le dice a ellos, es necesario que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, sea entregado en manos de pecadores y padezca y sea muerto. Es necesario que eso ocurra. Y cuando Pedro escucha esto, Mateo 16, 21, dice mi Biblia que lo lleva aparte y le dice, Señor, nunca te acontezca tal cosa. Nunca dejes que te pase esto. Yo no dejaré que te pase tal cosa. Y la respuesta de Jesús es contundente y pudiese decirse al entender nuestro que es malagradecido. Porque Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Imagínate que tú me quieras ayudar a mí y lo que haces es que estás chocando con mi propósito porque tú no lo entiendes. Y yo te diga que no, que te apartes de mí. Y además de eso te llamo Satanás. Apártate de mí, Satanás. Pero él le dice, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Porque estás pensando como los hombres. Jesús está allí porque tiene un propósito que Pedro no entiende, un propósito netamente espiritual, no un propósito terrenal. Porque todo propósito de nosotros es un propósito espiritual, viene de Dios. Y cuando alguien lo entiende, sabe entonces que eso es lo que tiene que hacer. La reacción de Pedro es común, pero nosotros no somos comunes. La reacción de Pedro, al parecer de los demás, debió haber sido agradecida por Jesús, no reprendida por Jesús. Sin embargo, Jesús la reprende. Le dice, ¿por qué le cortaste la oreja a este? ¿Por qué sacaste la espada para luchar? ¿Por qué me estás defendiendo de esa manera? ¿Es que no has entendido mi propósito? Pedro lo veía como un propósito terrenal, como algo común y corriente que debe defender al amigo supuesto. Pero no entendía que el propósito era espiritual. ¿Por qué? Efesios 6:12 dice allí que nosotros no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre. Nuestras luchas son contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y potestades en las regiones celestes. Contra ellos nosotros estamos luchando. Y esa lucha, dice aquí en Zacarías 4:6, dice que esa lucha no se hace ni con espada, ni con fuerza, ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Y quien no tiene el Espíritu no puede entender qué es lo que está ocurriendo. Por eso se parcializa, por eso ve la ayuda para alguien que te interesa o que conoce, pero no ves la ayuda para alguien más. Por eso ves en tu propia condición la actuación que hace de uno contra otro y vas contra otro cuando deberías edificarlo a los dos que están en contienda para que se acerquen más a Cristo. Por eso no entiendes lo que está ocurriendo. Por eso no se entiende por qué Jesús está en ese momento aparentemente defendiendo a Marco en vez de defender a Pedro y apoyar a Pedro, que lo está aparentemente defendiéndolo a él. Porque Jesús conoce un propósito. En el libro, cuando nosotros entendemos, vea, ¿por qué le digo que eso está en Zacarías 4:6? Dice que no es con espada, no es con fuerza, no es con ejército, sino con el Espíritu de Dios, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué dijo Zacarías esto? Porque el Señor le está mandando en ese momento a Zorobabel, quien tenía una encomienda de levantar nuevamente la ciudad de Jerusalén.
de construirla, de hacer la construcción. Y cuando ellos fueron a construir, dice Esdras 5:2, que a ellos le prohibieron que siguieran construyendo. Y Zorobabel, a pesar de que tenía la palabra de Dios, no continuó, no siguió haciendo lo que debía haber hecho, a causa de gente que se había levantado contra ellos y que impidieron que la obra continuara. Y se hicieron esta pregunta: ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a prosperar? Debieron haber tomado en cuenta lo que había dicho Nehemías, cuando dijo: el Dios al cual servimos, Él nos prosperará. Y esa prosperidad no la estaba hablando de material, estaba hablando de salvarlo, de protegerlo. Y en 50 días Nehemías levantó los muros de la ciudad. Pero Zorobabel, presionado por la gente que estaba allí, dejó de construir. Y por eso le manda la palabra con Zacarías y le dice: no es con espada, no es con fuerza, no es con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Y ahí estaba Jesús para decirle a Pedro: no es con espada, no es como tú crees. La guerra, la batalla que yo estoy peleando, mi propósito aquí es un propósito espiritual, no es un propósito terrenal. No se trata de que le quites la vida a alguien más para entonces mostrar qué cosa. Si yo soy un Dios de paz. Cuando se tiene un propósito claro, la persona sabe qué puede desechar y qué no. Y lejos de venir a sentenciar al que actúa en mal, le tiende una mano, le ayuda, pero nosotros nos parcializamos, como que el que estuviese obrando en mal no tuviera también la opción, o quizás, si lo podemos llamar en la parte natural o terrenal, no tuviera el derecho también a conocer de Dios. Dios no hace acepción de personas. Por esa razón, a pesar de que Malco viene contra Jesús, Jesús no lucha contra Malco, porque Jesús sabe por qué está allí, sabe qué es lo que se tiene que cumplir. Ahora, la pregunta: ¿conoces de verdad tu propósito espiritual? ¿Sabes qué es lo que tienes que desechar? ¿Sabes cuándo tienes que levantar una mano para ayudar a los demás? La segunda cosa que tenemos que ver es que Jesús conocía su vocación. Y cuando alguien conoce su vocación, sabe entonces que esa vocación que tiene se parece al cumplimiento del propósito que está. Nosotros debemos entender qué es lo que a nosotros nos gusta hacer. Y te aseguro que el propósito que Dios ordenó se parece a lo que a ti te gusta hacer. Digo, de obrar, no de la maldad que puede haber en una persona. Porque observe lo siguiente: cuando Jesús está allí, al tener su vocación como tal, por saber realmente quién es, no obra o no responde tal cual como respondería cualquier otro. Y la pregunta le hago a usted lo siguiente: si alguien te hiciere daño, ¿cuál es la respuesta que tienes para él? Si alguien habla o dice algo, ¿cuál es la conducta de ti hacia él? Si alguien te apoya a ti en algo, ¿cuál es la conducta tuya para él? Lo más seguro es que tú aceptes muy bien al que te apoya en lo que tú crees que está correcto para ti, pero el que te adversa, tú no le das la oportunidad, porque ese te está adversando. Y la adversidad, lamentablemente, es necesaria para nosotros tenerlo como corrección, como cuidado, como algo en lo que no debemos fallar. Pero nosotros no aprendemos a valorarlo de esa manera. Observe, la vocación es tal de Jesús, que Jesús sabe cuándo hacer una cosa de forma correcta. La vocación es tal que tiene que ver con su propósito, que sabe lo que tiene que hacer. Cuando Jesús viene al bautismo con Juan el Bautista, se encuentra allí. Juan el Bautista comienza a decirle a Jesús que él no lo puede bautizar, que más bien él debería bautizar a Juan. Juan sabe perfectamente quién es Jesús. Y lo lógico debería ser así, porque es lo que nosotros buscamos. Pero observe esto: cuando se encuentra y llega allí,
En Mateo 3:15, Jesús le dice a Juan, que le está objetando ese bautismo, le dice, déjalo así, porque así es como conviene. Deja eso así, porque así es como conviene, le dice Juan. Para que se cumpla toda justicia, la vocación de Jesús. Tiene que ser así, porque no entendían, como no entendía Pedro, que él estaba sujeto a un plan que no era de la tierra, a un plan que era de Dios. Y cuando alguien establece un plan y se rige por ese plan, no cambia ese plan. El plan es flexible. Pueden haber algunas cosas que hay que añadir o quitar, pero el plan sigue siendo el mismo. Él dice, tiene que ser así, Juan, porque si no, no cumpliríamos toda la justicia de Dios. Tú no verías entonces que el Espíritu Santo iba a venir sobre mí en este bautismo. Así que el Señor estaba claro en todo esto de su vocación como tal. Por esa razón no responde en mal contra Malco ni contra ninguno de ellos. ¿Tenía el poder para hacerlo? Claro que lo tenía. Pero sin embargo no entendían qué cosa era lo que tenían que hacer. Como a veces no entiendes algo de mi propósito, como a veces no entiendes algunas cosas en conducta y que a ti te parecen de otra cosa, y lejos de venir y guardar o callar o buscar la forma de conocer, lo que haces es hablar, lo que haces es criticar y llegar a decir que tal cosa, eso no debe ser. Y muchas veces abandonas inclusive este barco porque no te pareció eso. Porque no entendiste nunca el propósito, nunca entendiste la visión, nunca entendiste lo que realmente se estaba haciendo. Cuando eso chocó o te exigió un cambio a ti, tú quisiste más bien dejar eso. Porque ahí estaba escrito que todos lo iban a dejar y todos lo dejaron. Todos lo dejaron. Sin embargo, Jesús estuvo allí y con su enemigo allí al frente le dice al otro que no debe hacer tal cosa. Le dice a Pedro que no debe hacer eso. Entonces nosotros debemos estar claros también cuál es nuestra vocación, qué es lo que sabemos hacer. Cuando alguien viene y sabe hacer la parte que le corresponde, no objeta, por el contrario, corrige y le dice a los otros dónde deben estar sujetos y cuál debe ser la sujeción. Jesús conoce tanto su vocación que observe lo siguiente. Cuando nosotros leemos a Isaías 9, capítulo 9, versículos 6 y 7, él comienza diciendo allí que un hijo nos es dado. Un hijo nos es dado, y aquí, este será conocido como príncipe de paz, rey de justicia. Será su nombre altísimo, excelso, y será rey de paz sobre todo, y rey de justicia. Si conoce Jesús su vocación, sabe entonces de quién está hablando, sabe de qué es lo que se está haciendo, y sabe entonces que tiene que venir a cumplir la voluntad de Dios, porque sabe que tiene que cumplir lo que de él se había profetizado. Esa era su vocación como tal. Y no podía entrar entonces en una contienda, porque ¿cómo quedaría entonces el rey de paz? No sé si me está entendiendo, pero ¿cómo tú dices que eres una persona de paz? El Señor Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán el rostro de Dios. Entonces, no puedo generar contiendas, pero a veces yo escucho a alguien que está molesto con alguien más y apoyo a este porque se parece a mí contra aquel que hizo tal cosa, cuando lo que deberías buscar es que entre ambos que se generó la situación es que haya paz. Pero yo, como no me gusta o me desagrada aquel de verdad, voy por este que es el que me apoya a mí, que es el que está de acuerdo conmigo. Y aquí podemos ver entonces cómo yo quiero tender la mano para el mío, pero para el otro no me importa. Sobre todo si ese te hizo daño, sobre todo si ese de alguna manera no está haciendo lo que tú crees que debe hacer.
cuando deberías aprovechar la oportunidad para edificarlo, para enseñarlo y para mostrar realmente dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que hacer. Es una vocación. Jesús dice en Juan 4:34, dice, yo tengo una comida que comer. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Vea la vocación de Jesús. Lo que yo tengo que hacer aquí, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y esta es, diría más adelante, esta es la voluntad del Padre que yo tengo que cumplir, que le conozcan a Él a través de mí. Y el que le conoce, salvo es. Que le conoce a Él. Procuremos nosotros saber y conocer tales cosas. Cuando alguien tiene una vocación, él no deja de hacer lo que sabe que tiene que hacer. Él no cambia eso. Y eso me lleva a la tercera característica de ese carácter de Jesús, de ese carácter de Dios. Jesús era un hombre, porque era hombre sobre esta tierra, de fuertes convicciones, tenía convicción, tenía principios. Y toda persona debe regirse por principios. Hoy día la moral está destruida. Hoy la sociedad vive sobre fundamentos que están fundados sobre arena. Y cada uno responde a cosas que son de alguna forma satisfactorias para su carne. Por esa razón, las personas que nacieron de mujer, de repente hoy se ven en las calles pidiendo una ley para poder abortar. Si la ley hubiese existido en el momento de su nacimiento, quizá esos que hoy piden la ley no existirían. Por eso la convicción es tal que no lo puedes cambiar, no puedes hacer ninguna otra cosa. Ahí estaba Pedro supuestamente ayudando a Jesús y Jesús lo está reprendiendo porque no es esa la forma que se debe hacer. No es la forma como tú lo estableciste, sino como Dios dice que lo tengo que hacer. ¿Cómo me enseña a mí este pedacito solamente, este encuentro que tiene Jesús con el enemigo? Porque Marco era el enemigo, traía a la gente que iban a arrestar a Jesús y que luego lo crucificarían, y Jesús lo sabía bien. Se lo dijo a sus discípulos y no lo aceptaron. Le dijo lo que iba a ocurrir y tampoco lo entendieron. Creían que eso no iba a ocurrir. Creían que Jesús estaba hablando otras cosas. Por eso a veces nosotros vamos diciendo, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, y la gente se sorprende. Y cuando damos los pasos, entonces a algunos no les gusta porque es un sacrificio. Es sacrificio a veces que tiene que hacerse para cumplir un propósito y para dejar claras las convicciones. A veces hay que hacer sacrificio. Y el sacrificio pasa por el hecho de doblegar nuestra alma, nuestras emociones y nuestros sentimientos y poder dirigirnos a aquel que en un momento determinado nos hizo daño, pero que ahora necesita conocer a Jesús. Lamentablemente algunas de estas personas no aprenden sino cuando se ven sumergidos en esa situación. Y te digo aún más, a pesar de que le puedes dar la mano en el momento de haberse caído, en ese momento te lo va a agradecer, pero cuando se sienta bien va a cambiar. Conozco de una persona que llegó acá a la iglesia. Y llegó muy mal porque llegó enfermo, pidió la oración, oramos por él. La persona se recuperó. Y no de cualquier enfermedad. Se recuperó y volvió nuevamente a estar y a hacer lo que realmente era como persona. Pero no cambió sus hábitos, no cambió su conducta. Conoció del Señor. No diga que no, o alguien puede decir, no, ese no conoció al Señor. Sí lo conoció. Porque sabe que el Señor fue el que le dio todo lo que ahora tenía. Pero decidió seguir su propio camino y volvió a caer y a llevar y a hacer la vida que anteriormente hacía. Y volvió a caer en la enfermedad. Y después ya no hubo oportunidad. Eso suele ocurrir cuando no tienes convicción, cuando no tienes principio, cuando no sabes que dar esa palabra es para cumplirla. ¿Por qué te digo o por qué comencé con una introducción con esto? Porque cuando alguien aclara algo de antemano y luego ocurre y tú haces lo contrario a lo que prometiste habiéndotelo ya advertido, ¿qué tipo de convicción tienes tú? ¿En quién crees realmente tú?
Porque como decía de este señor Sulpicio Vallenilla, habiéndole advertido, al menos aquella primera señora que se casó con él, mira, pueden ocurrir momentos duros. Y cuando ocurren esos momentos duros, no puedes huir. Si me vas a acompañar en estos momentos en que tengo ahorita, también me tienes que acompañar en los malos. Pero entiendo que la única manera de acompañarte en los malos es que verdaderamente hayan entendido qué cosa es lo que tienen que hacer. Hayan entendido el propósito, hayan entendido cuál es este camino. Pedro no lo entendería. Pedro no lo entendería aún hasta el día de Pentecostés. No es sino cuando viene el Espíritu sobre él que Pedro entiende entonces qué es lo que tiene que hacer. Sabe entonces qué es lo que está pasando con Jesús. ¿Por qué Jesús le reprendía? Porque entonces entendió que el propósito que también tendría Pedro viene del cielo, es espiritual. Y para que realmente tengas un propósito terrenal, primero es espiritual. Si no ocurre allá en el espíritu, olvídate, aquí no puede ocurrir. Estarás repitiendo algunas cosas que aprendiste o que conociste, pero nunca será lo que viene del cielo de parte de Dios. Las convicciones tienen que estar en nosotros seguros y con certeza. Vea, Mateo 26, 52 nos va a mostrar una cosa, el versículo 52, versículo 54, versículo 56, que es el momento justamente cuando se está generando esta situación, este pasaje. Yo quiero que tú lo puedas ver, quiero que lo podamos discernir, quiero que podamos detallar lo que allí está escrito para que veas realmente qué es lo que se deriva de una persona que tiene convicción, que tiene principios, que sabe realmente qué es lo que tiene que hacer y no los puede cambiar, no negocia con ellos. Mateo 26, 52. Entonces Jesús le dijo, vuélvete tu espada a su lugar, porque todos los que maten a espada perecerán. Todos los que tomen espada y maten a espada perecerán. Parece sencillo. Pero lo mismo que tú estás haciendo es lo mismo que te van a hacer a ti. No te parcialices por ninguno. Si tienes que seguir a Cristo. Que hay cosas incorrectas que tienes que enseñar y que tienes que corregir, sí, pero no vayas contra Él, porque luego vendrá contra ti. Es lo primero que tiene usted que saber. Y dice entonces, le dice, ¿acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre en el 53? Y que Él no me daría 12 legiones de ángeles. ¿Crees que yo no puedo hacer eso? ¿Crees que no puedo pedirle al Padre? ¿Crees que no puedo clamar a Él y que me mande a mí para salvarme? O sea, tú no tienes que salvarme a mí. Tú deberías conocer cuál es el propósito. Tú deberías saber realmente que por qué está ocurriendo esto y por qué está pasando esto. El 54 dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que esto se haga? Señores, las escrituras las conocía Pedro. Los profetas estaban allí. Y para que se cumpliera eso, tenía que pasar Jesús por todo esto e ir a la cruz. Se los dijo anteriormente. La convicción de Jesús es tal, su principio es tal, que sabe que está sujeto a un plan que viene del cielo. No planes de hombre. No podía impedir eso porque no había otra forma. Si Dios dijo eso, eso es lo que va a ocurrir. No puedes cambiar esto. Versículo 56 dice entonces, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Jesús tuvo que soportar muchas cosas. Pedro dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice que cuando Jesús estaba allí y estaba siendo juzgado por aquella gente, le abofeteaban, le escupían, le maltrataban, le golpeaban, lea su Biblia, y que él no devolvía lo que él le hacía, sino que él dejaba eso en las manos del juez justo, del Dios poderoso, porque él no estaba sujeto a las reglas de los hombres, él estaba sujeto a las reglas de Dios.
y Dios le había prometido que lo iba a levantar. Jesús tiene una convicción que no se puede cambiar, señores. Cuando alguien tiene principios, sabe que no va a negociar con esos principios. Las convicciones son tal que lo llevan a hacer lo que realmente debe hacer. Jesús no podía cambiar lo que Él era. Dios no puede cambiar lo que Él es. Dios es amor y Dios va a amar en todo momento. Vea, cuando nosotros leemos el libro de Lucas, Lucas 5:12, dice que Jesús llegó a una ciudad y que vino un leproso. Vino el leproso y le dijo, postrándose rostro en tierra, se postró y le dijo a Jesús: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, Señor, puedes limpiarme. Lea su Biblia, vea allí esos versículos, versículo 13. Véalo allí. O sea, Lucas 5:12-14 dice allí. Dice entonces que viéndolo allí, Jesús tendió su mano y le tocó. Le tocó. Era un leproso. Lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Lo tocó. Hoy pregunto, ¿dónde están las convicciones y los principios nuestros? Donde alguien tiene COVID, cuidado, no te le acerques, no lo toques, cuidado, no puede estar por algún lado. Y la gente se muere más de soledad porque no le dan la atención que de la enfermedad. Pero no lo tocamos. Ahora, no te estoy mandando a que lo toques. Solamente si Dios te ordena y te hace el llamado a que tú vayas. No me pidas a mí que no vaya y que ore, que no vaya y le imponga la mano. Si Dios me ordenó, si Dios me dijo, Dios me guardará, Dios me va a proteger. Y Dios va a demostrar que mientras esté Él con aquel que le cree, nada le va a tocar. A esos que le creen, a eso es que se va a cumplir, sobre ellos se va a cumplir el Salmo 91. No aquellos que lo invoquen porque está en su boca, sino aquellos que teniendo la convicción de que Dios es Dios, sabe que nada de esto le va a tocar. Es fe, es creer, es principio, es convicción, es vocación y es propósito. Si tienes miedo, quédate en tu casa. Y si te toca salir, guárdate, protégete y que la sensatez sea la que prevalezca. Pero tampoco te pongas a expandir por allí juicios de los demás, juicios de otros, para que vayan en contra de aquellos que tienen padecimientos, cuando aquella gente también necesita. Ciertamente el día que juzgaste a alguien y te toca a ti, tú quieres que alguien más tienda la mano por ti. Pero cuando estamos en ese hecho, nosotros no lo vemos, no nos percatamos. ¿Qué hizo Jesús con Marco? ¿Qué le mostró a Pedro en ese momento? Dice mi Biblia, Lucas, que es el que señala eso, dice que entonces vino Jesús, quizás sacó, porque dice que fue la oreja derecha, y cuando dice la oreja derecha es porque algo me quiere enseñar la Biblia. Cuando te dije al principio que este hombre era el que estaba aspirando a ser el sumo sacerdote, cuando nosotros revisamos el libro de Levítico 8:23, dice que para levantarlo, para nombrarlo, para que fuese un sacerdote, el sumo sacerdote, la sangre del cordero debía ser derramada y en el lóbulo de la oreja derecha debía ser tocado. Así que si Marco no tenía la oreja derecha, se había perdido el propósito de Marco. ¿Qué hizo Jesús? Quizás vino Jesús, recogió la oreja, la sopló, se la volvió a poner, se la puso nuevamente a Marco. Marco, ¿qué pensaría Marco en ese momento? Sorprendido. Pero esa era la forma
de Marco entonces convertirse en el próximo sumo sacerdote. Por eso no dejó de cumplir. Por eso no dejó de arrestar a Jesús. Por eso vio la oportunidad de agradar inclusive al sumo sacerdote en ese momento y hacer tal cosa. Y a Jesús conocía eso y era la forma de que Jesús verdaderamente pudiese cumplir un propósito que nosotros no entendemos, que entregar su vida por cada uno de nosotros. Por eso mismo no puede cambiar su convicción. Así como vino el leproso, lo tocó y le dijo quiero, porque Jesús siempre quiere. Asimismo levantó la oreja de Marco y la volvió a colocar, la sanó y allí no quedó cicatriz alguna. Jesús está poniendo las cosas en su lugar. Jesús está poniendo cada sueño en su lugar, cada persona en su lugar. Jesús es el juez justo, es el Rey de paz, el Rey de reyes, Señor de señores, y viene, señores, con pago. Cada uno, dice mi Biblia, le pagará, le dará el pago conforme a su obra. Y usted dirá, la obra no salva. No estoy hablando de salvación, estoy hablando del pago que vas a recibir. ¿Cuál es la obra que has hecho en tu convicción, en tu vocación y en el propósito que te dio Dios? ¿Cómo estamos actuando delante de los demás? ¿Qué tipo de líder es la persona que se levanta y escoge a unos y a otros no? Yo oro por todos y voy por todos y le pido a Dios por todos y quiero que todos prosperen, que todos sean sanos, que todos se levanten y que la iglesia cada día crezca, aún de todas aquellas almas que traiga el Señor y que sé que van a ser diferentes a mí. Pero para el propósito de Dios, todos sirven. Por tanto, mi compromiso acá es orar por todos. Gústele o no le guste a alguno. Y hacer el bien, no importa en qué momento le va a tocar. No sé si al malo, no sé si al bueno. Pero aún al malo no le daré la oportunidad de retirarse de Cristo. Sino más bien que se llegue más a Él, lo conozca más, que tenga más intimidad con el Señor. Que sepa realmente qué cosa es lo que es, porque de lo contrario, ¿cómo se cumplirá? Como dijo Jesús, ¿cómo se cumplirán todas las escrituras y todo lo que dijeron los profetas de mí? Cada cosa que hacía Jesús, la hacía para que se cumpliera la palabra de Dios. Lo que de Él se había hablado, eso era lo que estaba. Pero no todos los que están alrededor entendían eso. Por esa razón, María, la madre de Jesús, guardaba aquellas cosas en el corazón. Ella sí lo entendía, ella lo sabía perfectamente, lo tenía claro. El ángel se lo había dicho y jamás se le olvidó. Jesús le dijo esto a los discípulos y nunca entendieron, nunca, sino después que recibieron el Espíritu Santo. Vinieron a entender realmente qué cosa era lo que tenía que hacer el Señor. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo estamos llevándolo y cómo estamos ejecutando nosotros todas estas cosas? ¿Somos de los que, aún teniendo el enemigo que nos está atacando, le podemos dar la palabra de Dios? ¿O le pedimos a Dios que le mande un rayo y lo consuma? Por eso dijo Jesús, ¿tú crees que no puedo orar al Padre y que me mande a mí 12 legiones acá para que me defiendan? ¿Que mande a los ángeles? A Pilatos también le dijo, ¿crees tú acaso que no puedo orar? Y puede mi Padre venir y guardarme y protegerme. Mi reino no es de este mundo, le dijo. Tú no tienes nada, Pilato, si el Padre no te lo hubiese dado. Pero como yo sé lo que tengo que hacer aquí, Dios no va a mandar nada de esto. Por esa razón, a veces cuando nosotros pedimos en oración, no recibimos lo que estamos pidiendo, porque ni siquiera sabemos para qué lo estamos pidiendo. Cuando la gente está abocada a la oración, da una palabra y esa palabra ocurre. Cuando una persona tiene comunión con el Señor, da la palabra que le dice el Espíritu, no la que él cree que tiene que decir. Yo he dado la palabra acá y los que han creído, esa palabra le ha hecho el efecto. Algunos que me están escuchando hoy saben de lo que estoy hablando. Les he dicho, no te va a pasar más esto, no te va a dar más fiebre y no le da más. Y no solo eso, inmediatamente son sanados. Y han sido sanados ahora mismo. ¿Pero de verdad tienes la fe para eso? Ahora, observa esto. Marco era un incrédulo. Mi Biblia no dice que se haya convertido. Siempre he dicho, milagro no salva. ¿Quedó salvo Marco? Creo que no. Lo hubiese dicho. No es el caso, por ejemplo, de Nicodemo. Nicodemo fue, habló con Jesús, tuvo una contienda allí con Jesús, hablaron y después Nicodemo defendía a Jesús. Y en el momento del entierro de Jesús, Nicodemo estaba allí y es uno de los que colabora para el entierro de Jesús.
Cornelio se cree y de repente se convierte y hace, aunque era un centurión y aunque de alguna manera era del ejército opresor romano, termina convirtiéndose al Señor. Pero de Marco no me dice nada. No obstante, a pesar de que Dios sabía que eso no iba a ocurrir, no dejó de hacerle el milagro, no dejó de hacerle el bien, no dejó de ayudarlo, no dejó de tenderle una mano. Cuando nosotros hacemos obra social acá y hemos dado acá comida inclusive, no andamos buscando que si es cristiano o se congrega con nosotros, no. Si tiene la necesidad, téngala porque es Dios el que se lo da. Por eso a la hora de orar, no oro más por uno que por otro, oro por todos iguales. Tengo mi comunión con el Señor y le digo a algunos con los que me siento a hablar, porque es que Dios me manda y le he dicho, te mentiría si yo te digo a ti que yo vivo orando por ti todos los días. Yo simple y llanamente oro y oro por la iglesia, pero hay un momento en que el Señor pone la carga por alguien en específico. Ahora, está en Él, cuando le estoy hablando, creer la palabra o no. Saber que si yo me estoy moviendo para decirte o hablarte de algo, es porque Dios quiere que hagas algo. Pero no todas las veces la gente está dispuesta para eso. Y llegas a creer que de repente es porque están en contra de ti, porque te están diciendo algo que tú no quieres que ya sigas haciendo. No entiendes que Dios es el que conoce tu futuro y el que conoce tu pasado y tu presente. Y sabe que si sigues en una condición, tú vas a tener algo diferente al propósito que Dios estableció. Y Dios te quiere corregir es hoy. Por esa razón veo que ese pasaje nos enseña, como decía al principio de esa introducción, saber esto es lo que va a ocurrir y esto puede pasar en algún momento. Cuando esto pase, no pegues una carrera. Cuando esto pase, acuérdate de la palabra. Cuando esto ocurra, no sentencies a este. Cuando esto pase, no juzgues a este. Por el contrario, enséñales porque es el amor que yo he puesto por ti en tu corazón que debes manifestarle a cada uno de ellos. No es así como tú crees, Pedro. Otros aplaudirían a Pedro, pero Dios sabe realmente qué cosa es lo que tienes que hacer. Igual Marco arrestó a Jesús. No sé si iría tocándose la oreja, hablaría, diría, no sé, pero parece que nadie más comentó eso. Y quizás pocos se dieron cuenta. Porque quizás en la trifulca no se percataron del milagro, del último milagro que hizo Jesús antes de ser crucificado. Un milagro que a veces no cuenta, un milagro que a veces no vemos y que tampoco salva a nadie. Porque inclusive yo creo que Pedro estaba hasta molesto. Porque ¿cómo me vas a impedir a mí que te ayude? Te estoy ayudando y tú me estás reprendiendo. Porque no entendían el propósito y no tenían las convicciones que tenía Jesús. Así es nuestra vida, así es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Qué es lo que vas a defender? ¿Qué es lo que, por qué es lo que tienes que luchar? Tener esas convicciones es lo que te hace en un momento determinado sentarte y confrontar a alguien con la verdad para edificarlo, para bendecirlo y no simple y llanamente para criticarlo, para hundirlo, para juzgarlo. Cometemos errores a diario, en todo momento. Y cualquiera los comete y no por eso estamos justificados. Pero si alguien se sentare como sabio a hablarnos a nosotros para edificar nuestra vida, detente un poco y escucha y haz memoria. Porque lo que ocurre acá es que ninguno estaba centrado en lo que Jesús quería lograr. Cada uno de los discípulos que le acompañaban pensaban en sí mismo. Como creo yo y estoy seguro que pensamos todos nosotros. Tú no piensas en el bienestar de los demás. Ellos pensaban, nos van a quitar el líder y ¿cómo vamos a quedar nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros después? ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque no es tan claro en su propósito. Entonces pretenden resguardar aquello, darle una ayuda, darle un apoyo, es para su propio bienestar, no porque él vaya a hacer alguna otra cosa mejor después. A veces terminamos apoyando una situación, terminamos apoyando un régimen, una cosa que no importa si está matando gente allá, pero si a mí me beneficia aquí, no importa, yo sigo apoyando eso, porque si no, ¿cómo quedo yo?
Por esa razón terminas también apoyando a una persona que está de acuerdo contigo, porque si te levantas contra esa persona sabiendo que está errado, no tendrías más el apoyo de esa persona. Y entonces, ¿cómo quedarías tú? Esa es la conclusión que a veces saca para irte hacia un lado o hacia otro lado, cuando debería ser en justicia, caminando según la palabra de Dios y haciendo aquello que Dios te dijo que tenías que hacer, sin importar si es el enemigo o no. Pero si tienes y sabes que eres de paz, vas a tener la paz. Y te mandaron a sanar, no importa quién vas a sanar, sino que tiene que cumplirse la sanidad. ¿Por qué hace el Señor el milagro en un incrédulo? Para los que están alrededor y para los que no crean, crean. Por esa razón el Señor te manda a hacer eso, que no pagues a nadie un mal con un mal, sino que por el contrario, un mal lo pagues con un bien, que no seamos vencidos de lo malo. Que aprendamos a hacer el bien, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si nosotros nos desmayamos. Debemos estar claros. Entonces estas cosas, Dios no te va a dejar, Dios va a estar contigo en todo momento. Se lo dijo a Jacob. En Génesis 28:15 se lo dijo bien claro. Puedes ir a donde quieras, yo siempre iré contigo y te guardaré, le dijo el Señor. Y te volveré a traer esta tierra porque no te dejaré hasta que haga contigo lo que dije que iba a hacer. Lo que te dije que iba a hacer. No importa. Dios es el que te guarda, el que tiene la convicción de esto, sabe que Dios le guarda, sabe que Dios le protege y Dios no lo va a meter en algo donde Él tenga que padecer. Y si hay padecimiento como lo hizo Jesús, es porque el propósito es aún mayor de lo que tú vas a padecer. Por eso cuando hay grandes padecimientos, prepárate, porque la victoria que viene es una victoria grande y esa victoria tiene que alcanzar para todos igual, por igual, no para un grupo o no para alguien en específico, sino que va a beneficiar o va a bendecir a todos los demás. Por eso yo oro acá en esta iglesia, para que todo lo que venga sea de prosperidad, de bendición, de sanidad divina para todos los que creen y se congregan en esta iglesia en el nombre de Jesús. ¿Cuánto de lo que nosotros decimos hacemos? ¿Cuánto de lo que nosotros estamos haciendo se parece a lo que nos dijo Dios que teníamos que hacer? Quiero llamarte hoy a reflexión. ¿Tenemos que orar? Sí, hay que orar, porque ese es un mandato que nos ha dado Dios. Mi oración es constante, mi oración no es de momento. He aprendido que mi oración diaria, al menos 3 veces al día, tiene que estar esa oración. Y yo voy aún más. Cada vez que me muevo, cada vez que estoy pensando, hago pasar todas esas cosas por el nombre de Jesús. Y que si esa es su voluntad, que se haga. Y si no, la sé aceptar. He aprendido a hacer eso, porque nadie nace aprendido en esto. Por esa razón, señores, veamos lo que está ocurriendo. Veamos lo que está pasando. No oremos solamente hoy. Si hubiésemos orado antes de que esto ocurriera, no estuviéramos de vuelta nuevamente en esto. Si hubiésemos ocupado el tiempo para nosotros hacer lo que realmente debía hacer, sin importar a quién beneficiara esto, nosotros no estaríamos aquí, en esta situación. Ya hubiésemos acabado con todo eso. Quiero dejarle claro, solo Dios es el que puede quitar todo esto, sin que muera nadie. Pero Dios quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento, al cambio en nuestro corazón, para que toda la humanidad pueda entender que solo hay un Dios y no hay más. Padre, yo te bendigo en esta hora. Yo te doy gracias, porque a ti te ha parecido, Señor, que nosotros conozcamos parte de tu carácter, sobre todo en la convicción, en el cumplimiento de tu propósito, en los principios que tú quieres que tus hijos tengan. Así pues, como vino Jesús y cumplió tu voluntad porque estaba atado a ese plan, así queremos estar nosotros. Yo te ruego porque envíes tu Espíritu, porque así como lo entendió Pedro después, necesitamos nosotros entender qué es lo que tenemos que hacer, qué cada uno debe hacer, Señor. Te lo ruego, te pido pues que ahora mismo tú seas derramando de tu unción y de tu bendición y quitando toda esta enfermedad. Mas yo sé, Señor, que se mantiene por la rebeldía nuestra, de reconocer que tú eres Dios, que no hay un líder que convoque verdaderamente a esa oración, que la gente le escuche,
porque el corazón de los hombres está tan corrompido y tiende tanto a lo malo, Señor, que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. La iglesia no ha cumplido con el propósito para el cual tú le estableciste, Señor. Por lo cual yo te pido que seamos nosotros la luz que resplandezca, no porque queramos ser más que los demás, sino que unidos todos a este clamor de oración, entonces puedas tú responder y sepamos entonces que no dependemos de hombre, ni de nadie más, ni de vacuna alguna, ni de cualquier otra cosa, sino que de tu mano. Porque tú prometiste, Señor, la sanidad a todos tus hijos en todo tiempo y en todo momento. Y el que cree en ti, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, el que te cree a ti, Señor, no verá en ningún momento pestilencia, no dará su pie al rebaladero, y tú enviarás sus ángeles alrededor para guardarlo en todo momento, en todo tiempo. Te ruego pues que así se cumpla esta tu palabra, y nosotros en esa convicción, sabiendo que tenemos que ir y no importa lo que ocurra, haremos el sacrificio, tú siempre nos vas a guardar, tú siempre nos vas a levantar, y si hemos de partir, Señor, que sea contigo en todo momento. Por eso te ruego hoy, así como todos los que estamos hoy recibiendo esta oración, declaramos que tú eres el Hijo de Dios, mi Señor Jesucristo, y que no hay nadie que quite nuestro pecado de nuestra vida, de nuestro corazón, sino tú, tu sangre que nos lava. Por eso nosotros te recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy declaramos que tú eres Señor de nuestras vidas. Te invitamos a vivir en nuestro corazón. Te invitamos a guiarnos, a que tu palabra verdaderamente sea lumbrera. Está inscrito nuestro nombre en ese libro de la vida que un día hemos de presentarnos delante de ti. Y el día que estemos allí, quiero yo, Señor, verdaderamente responder de manera afirmativa y positiva en todo lo bueno, porque me guié por tu palabra e hice lo que tú me ordenaste hacer. Tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.